Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos bienvenidos al acto de exaltación de las rogativas 2026, que celebramos en honor, veneración y honra del Santísimo Cristo del Sepulcro. Nos reunimos hoy bajo el amparo de nuestro excelso patrón para renovar este vínculo de fe, devoción y gratitud que Yecla mantiene con el Señor del Sepulcro desde hace generaciones. Para comenzar este acto, les invitamos a contemplar el spot promocional de las rogativas para este año 2026. Las imágenes que acabamos de compartir nos sumergen de lleno en el alma de nuestra devoción. Son el preludio perfecto para el reencuentro y la oración que nos convoca hoy en torno a estas solemnes rogativas. Para darnos formalmente la bienvenida y compartir el sentir de la Asociación de Caballeros y Damas del Santísimo Cristo del Sepulcro en estos días de fe y tradición, tiene la palabra su presidente, Juan Luis Conejero Ibáñez. Por favor. Ilustrísima señora alcaldesa de Yecla, doña Remedio Najara Domínguez. Señor consiliario y párroco de la Basílica, reverendo don José Antonio Villar Jiménez. Distinguidos miembros de la Corporación Municipal. Señor ponente del acto de exaltación, don Tomás Jacinto Luis Ibáñez. Representantes de las distintas asociaciones religiosas, culturales y festivas de nuestra ciudad. Queridos hermanos, vecinos y amigos de Yecla. Sean mis primeras palabras de profundo agradecimiento y cordial bienvenida a todos los que hoy llenáis este auditorio. Nos convoca aquí algo que trasciende lo meramente formal. Nos reúne el latido común de un pueblo que al llegar el tiempo de las rogativas vuelve su mirada con humildad y esperanza hacia nuestro excelso patrón, el Santísimo Cristo del Sepulcro. Hay momentos en el calendario que no se miden por día, sino por latidos. Y hoy, al encontrarnos en este acto de exaltación, sentimos que el corazón de Yecla empieza a medirse con el paso y solemne de su Señor. Como presidente de esta asociación, pero sobre todo como un devoto más entre todos vosotros, es un honor ver cómo año tras año la llama de nuestra devoción no solo se mantiene viva, sino que se renueva con más fuerza. Este acto es el pórtico de nuestras celebraciones, un espacio para el encuentro donde la fe se hace cultura y la tradición se convierte en compromiso. Nos reunimos bajo la mirada serena de aquel que en el silencio de su sepulcro custodia las penas, las alegrías y las esperanzas de cada hogar de nuestra ciudad. Porque las rogativas no son solo una fecha en el almanaque, son el cordón umbilical que nos une
con nuestros antepasados y la promesa firme que hacemos a las generaciones venideras de que Yecla nunca caminará sola. Hoy, en este acto se viste de gala para honrar nuestra identidad y lo haremos en primer lugar a través de la palabra escrita en nuestra revista Rogativa. Esta publicación vuelve a ser un año más el acta notarial de nuestra devoción, el testimonio fiel donde queda grabada la memoria de nuestra fe. En sus páginas descubriremos el fruto de meses de trabajo constante y silencioso, un esfuerzo colectivo que cobra vida para relatar nuestro sentir. Para desgranar este legado de papel y sentimiento, contamos con la presencia de María Rosario Puche Palau, quien nos presentará la edición de este año con esa delicadeza y cariño que siempre la caracterizan, guiándonos por los contenidos que desde hoy forman ya parte de nuestra historia. Asimismo, tendremos el privilegio de dejarnos guiar por la voz de nuestro exaltador, el yeclano coronel médico de las Fuerzas Armadas, Tomás Jacinto Ruiz Ibáñez. Contamos hoy con un hombre que por su trayectoria de servicio y humanidad sabe bien que si la medicina cura el cuerpo, son la fe y el servicio lo que sanan el alma. Su presencia en esta atril es un regalo que engrandece a nuestra asociación y su palabra nos ayudará sin duda a profundizar en este mensaje de esperanza y consuelo que nos ofrece el Señor. Nadie mejor de quien ha dedicado su vida al cuidado de los demás para exaltar la figura de nuestro patrón como símbolo de vida y sacrificio. El Círculo Poético de Yecla nos invitará a la reflexión con una selección de lírica religiosa, centrada en autores locales y compositores de autores clásicos. Será el broche de oro de la jornada, una oportunidad para dejarnos elevar con la belleza del verso y permitir que la palabra se convierta en esta oración cantada que a veces no sabemos expresar. Queridos amigos, ser caballero o dama del Santísimo Cristo del Sepulcro es un compromiso de vida. Es ser custodio de un tesoro que no nos pertenece, sino que pertenece al alma de este pueblo. Os invito a que vivamos en este acto no como espectadores, sino como partícipes de un misterio de amor y entrega. Que estas palabras de bienvenida no sean solo un protocolo, sino un abrazo de hermano a hermano. Que el Santísimo Cristo del Sepulcro nos llene de fortaleza y que estas rogativas 2026 queden grabadas en nuestra memoria por la unión y la fe que hoy aquí respiramos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y vuestro cariño. ¡Viva el Santísimo Cristo del Sepulcro! ¡Viva! Continuamos con el desarrollo de nuestro programa con un momento especialmente significativo. Año tras año, la historia, la fe y la devoción de nuestro pueblo quedan fielmente recogidas en papel gracias al trabajo constante, generoso y desinteresado de numerosas personas. Fruto de este esfuerzo colectivo nació la revista Rogativas, una publicación que no solo preserva la memoria de nuestras tradiciones, sino que también las proyecta hacia las nuevas generaciones, dejando constancia escrita de nuestras celebraciones, vivencias y valores. Detrás de cada página se encuentran horas de dedicación, estudio, redacción y diseño, llevadas a cabo con el firme propósito de engrandecer y difundir nuestras rogativas. Para conocer con mayor detalle los contenidos de la presente edición, las novedades que incorpora en la línea editorial que la inspira, tenemos el honor de ceder la palabra a María Rosario Puche Palau, quien nos presentará esta nueva edición de la revista Rogativas. María Rosario, por favor. Autoridades, miembros de la Corporación Municipal, Reverendo Consiliario, señor Presidente de la Asociación de Caballeros y Damas del Santísimo Cristo del Sepulcro, señor conferenciante, señoras y señores, buenas tardes a todos.
En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento a la Asociación de Caballeros y Damas del Santísimo Cristo del Sepulcro por haberme concedido el honor de dirigirme esta tarde a todos ustedes y presentarles la nueva edición de la revista Rogativas. Como yeclana cercana a nuestra Iglesia y a las tradiciones que desde hace siglos forman parte de la identidad y del alma de nuestro pueblo, es para mí motivo de alegría poder participar en este acto, que no solo celebra una publicación, sino que también nos reúne en torno a nuestra historia, nuestras tradiciones y, lo más importante, nuestra fe. La revista que hoy presentamos es, en cierto modo, un espejo de Yecla. En sus páginas encontramos memoria, reflexión, cultura y, sobre todo, una profunda devoción al Santísimo Cristo del Sepulcro, patrono de nuestra ciudad. No quisiera comenzar nuestro recorrido sin detenerme en la portada. Esta nos muestra una imagen profundamente conocida por todos los yeclanos: el Santísimo Cristo del Sepulcro en su urna. Imagen que preside desde hace siglos la devoción de nuestro pueblo. Imagen que simboliza la relación íntima entre Yecla y su patrono. La portada nos invita desde el primer momento a contemplar con recogimiento esta figura que acompaña la vida espiritual de nuestra ciudad generación tras generación. Tras el sumario de la revista, donde se recoge el amplio contenido de esta edición, nos encontramos con el editorial, el cual nos invita a reflexionar sobre el momento actual que vive nuestra sociedad. Vivimos tiempos acelerados, llenos de cambios y de incertidumbres. Frente a este ritmo vertiginoso, las rogativas se presentan como un momento para detenernos, mirar hacia lo esencial y recordar aquello que realmente da sentido a nuestra vida. En este editorial también se menciona la elección en el año 2025 del Papa León XIV, situando esta nueva etapa de la Iglesia en el contexto espiritual de nuestro tiempo. A continuación encontramos el cuadro de honor de la Asociación de Caballeros y Damas del Santísimo Cristo del Sepulcro, donde se reconocen a los caballeros mayores honorarios, a las camareras mayores honorarias y a los socios de honor. Es una imagen de gratitud, es una página de gratitud y reconocimiento hacia aquellas personas que con su trabajo y dedicación han contribuido a mantener viva la devoción al patrono de Yecla. Posteriormente se presenta un artículo dedicado al escudo y al lema del Papa León XIV, In illo uno unum, en él que es uno, somos uno. Lema elegido por el Santo Padre y que procede de una homilía de San Agustín, el cual expresa una idea profundamente cristiana: la Trinidad, es decir, un solo Dios en tres personas, y la unidad de los creyentes en el amor de Cristo. También se analizan los elementos simbólicos del escudo pontificio, donde aparecen referencias marianas y agustinianas que reflejan la identidad espiritual del nuevo pontífice. Acto seguido encontramos el mensaje del Papa León XIV para la Cuaresma del 2026, titulado Escuchar y ayunar. El Santo Padre nos invita a vivir la Cuaresma como un tiempo de conversión interior, de silencio y de escucha. El ayuno no debe ser únicamente una práctica exterior, sino también un ejercicio del corazón, ayunar de palabras que hieren, de juicios y de divisiones. Avanzamos y en el siguiente artículo se nos recuerda un acontecimiento significativo para nuestra diócesis, el centenario de la consagración de la diócesis de Cartagena al Sagrado Corazón de Jesús, realizada esta en el año 1926. Con motivo de esta efeméride se ha declarado un año jubilar que invita a los fieles a renovar su fe y a peregrinar al santuario de Monteagudo. Seguidamente encontramos el saludo de don José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis de Cartagena. En su mensaje, el obispo agradece al pueblo de Yecla la profunda devoción que mantiene hacia el Santísimo Cristo del Sepulcro. Así, también recuerda que la esperanza cristiana nace siempre de la resurrección de Cristo, vencedor de la muerte.
Continuamos con el saludo de doña María Remedios Lajara Domínguez, alcaldesa de Yecla. En él destaca el valor de las rogativas como momento de encuentro y unión para todos los yeclanos. También hace mención a los daños sufridos recientemente en la cúpula de la Basílica de la Purísima Concepción, hecho que ha conmovido profundamente a nuestra ciudad. Pasamos página y encontramos el saludo de don José Antonio Avellán Jiménez, párroco de la Basílica de la Purísima y conciliario de esta asociación. Su reflexión recuerda las palabras dirigidas a San Francisco de Asís por el mismo Jesucristo: repara mi iglesia que amenaza ruina. Con ellas nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de cuidar tanto los templos como la fe que habita en ellos. A continuación, aparece el saludo de don Juan Luis Conejero Ibáñez, presidente de esta asociación, quien explica el profundo significado de las rogativas, tradición que se remonta al siglo XVII. En estas páginas, doña Concepción Palao Poveda, cronista oficial de Yecla, nos ofrece un interesante recorrido histórico a través de textos relacionados con el Cristo del Castillo y con la antigua revista Orientación Católica, escritos que muestran cómo la devoción al Cristo del Sepulcro ha estado presente en la vida de Yecla durante generaciones. Asimismo, se incluyen composiciones literarias que reflejan la dimensión cultural y espiritual de esta tradición. Se presenta el lema de las rogativas de este año 2026. Yecla a tus pies, fe que nos une, amor que nos guarda. Este lema resume 3 ideas fundamentales: la humildad ante Cristo, la unidad del pueblo en la fe y la confianza en la protección divina. En el artículo El Señor de Yecla, rogativas de fe y esperanza, nos recuerda que desde 1661 el pueblo de Yecla ha acudido al Santísimo Cristo del Sepulcro en momentos de necesidad, especialmente para pedir la lluvia. Esta página recuerda el profundo sentido de las rogativas en la vida del pueblo de Yecla y subraya una idea clara: las rogativas no son un recuerdo del pasado, sino una necesidad del presente. Pasamos y en las siguientes páginas contemplamos el programa de las actividades y cultos que se organizan en conmemoración de estas tradicionales celebraciones. Cabe destacar el solemne traslado del Cristo desde el castillo hasta la ciudad, la solemne función corporativa presidida este año por nuestro obispo don José Manuel Lorca Planes, procesión de rogativas y la solemne subida del Cristo al santuario del castillo, la cual pone fin a estas celebraciones. A continuación, encontramos una breve meditación titulada Refugio en las llagas de Cristo. En ella se nos invita a contemplar las heridas de Cristo como símbolo del amor redentor y como refugio espiritual para el creyente. Y es esa misma espiritualidad y compromiso con la fe la que se ve reflejada en la vida cotidiana de la asociación, cuya implicación en la vida cultural y religiosa de Yecla queda patente en los numerosos actos y actividades que se describen en estas páginas. A continuación, abrimos un nuevo bloque en el que encontramos varias reflexiones espirituales escritas por sacerdotes vinculados a nuestra ciudad. Así, don Asensio Morales Caravaca nos habla de Cristo, pan vivo que da vida. Don Diego José Fernández Expósito nos expone una meditación sobre el misterio de la cruz a la luz de la vida de Santa Verónica Giuliani. Don Juan Jesús Candela García nos apremia en un tono pastoral cercano a unirnos en oración y participación. Seamos luz y testimonio de fe viva. Y finalmente, don Luis Emilio Pascual Molina propone una tarea inspirada en el Evangelio de San Juan, tarea que nos invita a vivir un encuentro personal con Cristo. Pasamos y damos lugar al momento en el que la revista recoge las palabras de distintas asociaciones de carácter religioso de Yecla. Asociaciones estas
que comparten una misma idea: mantener viva la fe a través de las tradiciones que han marcado la historia espiritual de nuestro pueblo. Así, don José Luis Soriano Morata, presidente de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, destaca el valor de estas celebraciones en una sociedad que cambia con tanta rapidez. El Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla escribe una breve meditación a Cristo en el sepulcro durante la noche del Viernes Santo. Doña Milagros Ortuño Lidó, presidenta de la Corte de Honor de la Purísima Concepción, nos muestra una pequeña reflexión sobre las bienaventuranzas, dando fin a su breve artículo con un punto de atención hacia la casa cuna de las Hermanitas de la Anunciación y con fidelidad a su lema: la vida es un don, acógelo. Don Luis Palau Díaz, presidente de la Asociación de Belenistas de Yecla, explica de forma clara y concisa las partes de la Santa Misa. Y por último, la Federación de Peñas de San Isidro de Yecla muestra su apoyo a las rogativas como una tradición que une fe, cultura y participación popular. En la siguiente página encontramos el homenaje póstumo a don Manuel G. Rovira, periodista y académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio. Así, recordamos su importante contribución a la cultura y a la difusión de las tradiciones de Yecla, y en concreto a esta publicación. A continuación, don Tomás Jacinto Ruiz Ibáñez, coronel médico de las Fuerzas Armadas y ponente en este acto, presenta el trabajo titulado Yecla y sus Cristos muertos. Una reflexión personal y profunda en la que recuerda la presencia constante de estas páginas en la vida espiritual de la ciudad. A través de sus recuerdos, tradición y fe, el autor nos invita a comprender cómo la figura de Cristo ha marcado durante generaciones la memoria colectiva y la identidad religiosa del pueblo de Yecla. María Elena Torregrosa Llago presenta el texto Camino, Verdad y Vida, inspirado en las palabras de Jesucristo recogidas en el Evangelio según San Juan y en su significado para la vida cristiana. Y pasamos a la parte lírica. En las siguientes páginas, Lola Vicente dedica unos sencillos versos a los caballeros que portan el Santísimo Cristo del Sepulcro, y doña Herminia María Carpena Martínez describe la emoción de contemplar al Cristo mientras desciende del castillo. Es a partir de este momento donde la revista nos introduce en una serie de artículos de carácter más histórico y artístico. El primero de ellos firmado por don Alberto Martínez Pascual, el cual analiza la evolución histórica del cortejo procesional del Santísimo Cristo del Sepulcro. Don Francisco José Azorín Martínez presenta un estudio histórico sobre la cortina del Santísimo Cristo en el sepulcro del castillo, analizando su origen, su significado dentro de la tradición devocional. Don Wilfredo Rincón García incluye un estudio sobre la piedad de Zaragoza, y don Francisco Javier Delicado Puche, que lo hace sobre la primitiva capilla del Santísimo Cristo del Sepulcro. Sus textos nos invitan a mirar desde distintas perspectivas: la historia, el arte, la tradición y la memoria colectiva. Cada uno aporta una mirada distinta, pero todas coinciden en un mismo objetivo: comprender mejor la profunda huella que esta devoción ha dejado en la historia y en la cultura de Yecla. De este modo, la revista nos propone un recorrido que va más allá de la devoción, para descubrir también el patrimonio, la historia y el significado cultural que rodean al Cristo del Sepulcro y a sus rogativas a lo largo del tiempo. La siguiente página recoge el artículo Apostar por la vida, escrito por don Alfonso Galdón Ruiz. Es una valiente reflexión e imprescindible hoy en día sobre la defensa de la vida humana y la responsabilidad moral de protegerla. Don Miguel Ángel Puche Lorenzo presenta el estudio Dos yeclanos en la América del siglo XVIII, recordando la trayectoria de dos personajes vinculados a Yecla
que desarrollaron su vida en el continente americano. Las siguientes páginas, escritas por don José Puigcerforte, reflexionan sobre el simbolismo de las manos de Cristo en el sepulcro, invitando a contemplar en ellas el sufrimiento, el silencio y la esperanza que transmite esta imagen. Y por último, en el siguiente texto, de carácter claramente evocador y literario, don Martín Azorín Cantó describe el paisaje yeclano durante una bajada del Cristo. Y así, para terminar, en nombre de la Asociación de Caballeros y Damas del Santísimo Cristo del Sepulcro, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los colaboradores y autores que han participado en esta edición de la revista Rogativas, así como a los patrocinadores y entidades que con su apoyo hacen posible su publicación. Gracias al esfuerzo y a la generosidad de todos ellos, esta publicación sigue siendo cada año un valioso testimonio de la fe, la historia y las tradiciones de nuestro pueblo. Muchas gracias. Llegamos ahora al corazón de esta tarde, a uno de los momentos más esperados y emotivos de nuestro acto. Para poner voz a este sentimiento profundo que une a todo un pueblo en torno a la fe, la tradición y la devoción. Contamos con un yeclano cuya vida ha estado marcada por el servicio, la responsabilidad y el cuidado de los demás. Hoy nos acompaña Tomás Jacinto Ruiz Ibáñez, coronel médico de las Fuerzas Armadas, cuya trayectoria profesional y humana es reflejo de entrega, vocación y humanidad. A lo largo de su vida ha sabido conjugar el rigor de su profesión con una profunda sensibilidad hacia el valor de la vida y el sufrimiento humano. Es precisamente esta experiencia, unida a su fe y a su devoción por nuestro patrón, la que da un significado especial a sus palabras. Nadie mejor que quien ha dedicado su vida a proteger y sanar para exaltar la figura del Santísimo Cristo del Sepulcro, símbolo de esperanza, sacrificio y consuelo para todos nosotros. Tomás, tiene usted la palabra. Buenas tardes, con el permiso de la ilustrísima señora alcaldesa, don José Antonio, párroco de la Purísima. Mis primeras palabras no pueden ser otras que la de agradecer a Rosario las congas y tal, y la última presentación que ha sido realmente totalmente inmerecida por mí. Y dar las gracias de todo corazón, aunque menudo martillado, a don Juan Luis Conejero Ibáñez por meterme en este maravilloso proyecto. Pero muchísimas gracias, porque por lo menos me vas a permitir el poder participar un poquito en una tradición, en una celebración yeclana que siempre me ha tocado en lo más hondo del corazón. Porque, Juan Luis, ya te dije al primer momento, no tengo nivel, no tengo capacidad. Tú te has metido conmigo en el lío, porque después de hablar verá todo el mundo que efectivamente yo tenía razón. No tengo nivel para algo tan importante y realmente tan maravilloso como tenemos en Yecla. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y de antemano pido perdón por la pobreza de mis palabras y sobre todo si alguien se pueda sentir molesto. Bueno, he hecho un pequeño escrito, voy a permitir leer, resumir, que he querido llamar en base a lo que yo he sentido siempre ante nuestra tradición, especial tradición, especial vivencia, especial sentido de la vida que tenemos en Yecla, como Yecla y sus Cristos muertos, inmanente presencia mística de la muerte.
Entre mis más vivos y entrañables recuerdos infantiles destaca la firme y honda devoción que la pasión y muerte de Cristo inspiraba en mi abuelo, como reflejo y compendio de todas las miserias que destruyen la humanidad y como ejemplo de robusta entereza para superarlas. La expresaba, como tantos otros hijos de Yecla, cada viernes ante la doliente imagen del Seón y acompañando al Cristo del Sepulcro cada primavera. Siempre participaba en la procesión, siempre la acompañaba en su anual entierro, hasta que ya frágil su anatomía, rota por la edad y la enfermedad, se lo impidió. Le recuerdo prepararse y salir de casa muy serio, pero sin perder un ápice de la bondad en su mirada. Parecía transfigurado, como si realmente fuese a comunicarse con el Señor mientras acompañaba a la imagen tallada en madera de su cadáver. Imagen amablemente idealizada, de mirada dulce y triste, dentro de una historiada urna, de un sarcófago fallido que nunca lo fue. Yo miraba la procesión buscando a mi abuelito, mientras veía pasar inacabables filas de personas mayores, de hombres serios, de gesto enjuto y expresión hierática, quienes con la mortecina luz de sus velas, igual que mi abuelo, acompañaban al Señor. Mientras, acorchado por el frescor de la noche, adivinaba acercarse al lúgubre grupo que traía a cuestas la dorada caja que dejaba ver la expresión inanimada de Jesús, paralizada en el último aliento de su vida. Desde mis ingenuos 4, 5, 6 años, no podría imaginar visión más sobrecogedora, encerrada en aquel recipiente transparente que separaba, pero hacía próxima, la figura inerte, muerta del Salvador, mientras era transportada por los enlutados caballeros del Santo Sepulcro. Las caras de estos, sus miradas, su manifiesta seriedad, su expresión de amarga tristeza, transmitían una honda melancolía, con ese lenguaje estruendosamente mudo con el que las almas comparten sus sentimientos más sinceros y profundos. Y al paso del Cristo, completo silencio, el absoluto respeto, la total devoción se podían sentir como algo tangible, físico. La comunicación con lo trascendente no se adivinaba. Se notaba real y omnipresente. Era como sentir esa insondable profundidad gélida que impone la presencia de la muerte. Realmente aquello no era solo la imitación de un entierro, era un entierro. Solo el cadáver era una representación. Si un entierro es un acto de misericordia, la procesión del Cristo del Sepulcro también lo es, pero a la vez es súplica, pues mientras se le acompaña, mostrando la disposición a la generosidad hacia el prójimo, al mismo tiempo, frente a la figura del cuerpo inerte del Hijo de Dios, se reconoce nuestra fragilidad, la necesidad de auxilio en tantas cosas, ante nuestras culpas y errores. Siempre pidiendo misericordia, cada uno ruega gracia, ayuda y suplica perdón. Así la procesión es el canto silencioso de un gigantesco miserere, un acto de petición de misericordia, pues ¿qué otra cosa son las rogativas, sino la humilde súplica anhelante de misericordia? Y no solo la procesión, cada acto, cada traslado del Cristo, de su imagen trágica pero amable, van a generar esa honda emoción. Quizás sea cuando se le sube al castillo, a su sepulcro, a la capilla que en 1956 hiciese don Pablo Ortuño Carpena, para depositarlo entre las efigies tristísimas de los 2 ángeles que lo velan eternos, quizás es entonces cuando más intensa sea esa sensación intransferible de dolor en las entrañas y esperanza en el espíritu. Transfiguración metafísica del tiempo, del aire, de la luz, sobre los colores infinitamente bellos de los crepúsculos ciclanos, que permite mirar por la ventana de lo trascendente, de lo intangible, hacia el otro lado de la muerte. Hasta hace 20, 30, 40 años, los entierros en Yecla eran así. Se llevaba sobre los hombros los restos mortales de los seres amados, acompañados a pie de aquellos afligidos por la pérdida. Los viandantes, la gente en locales y en la calle, en conversación callejera, durante unos instantes compartían el pesar de aquellos grupos dolientes. Incluso los niños que retozando volvíamos del colegio, dejábamos nuestras traviesas y vocingleras andanzas para enmudecer ante esos anuncios ciertos del futuro. Se veía llegar el lúgubre cortejo. Triste, a veces muy triste, pues conocías a quien ya nunca volverías a ver, o bien, entre quienes le lloraban, iba alguien a quien querías. Era imposible no compartir la pena de aquellos que avanzaban hacia la iglesia al son del toque de difuntos. Entre aquellos entierros había unos tremendamente desgarradores que te destrozaban el alma, cuando veías que en primera fila había niños pequeños, niños como quien entonces los veíamos deteniendo nuestra vuelta a casa, niños que ya no tendrían papá o mamá, niños que quizá no tenían a nadie. Habría alguien que los cuidara, que les diera de comer,
que iba a ser de ellos. Pero aún había algo más trágico, que no solo llenaba de tristeza, helaba la sangre en las venas infantiles. Eran los entierros con pequeños ataúdes blancos, de niños como las criaturas que entonces los contemplábamos, a veces incluso más pequeños. Entonces no eran tan raros los entierros de niños. No podría haber visión que inspirase más pena, más profundamente triste, que la expresión de las madres, madres dolientes, madres eternas, de padres sufriendo el inconsolable amargor de la vida. Y sobre todo entender que aquellas vidas pequeñitas ya no lo eran, ante la visión de aquellos ataúdes blancos. El único consuelo era pensar que, como eran niños pequeñitos, criaturitas inocentes, seguro que ya estaban en el cielo con el Señor, pero siempre se imponía la idea de que los próximos podrían ser nuestros papás, abuelos, cualquiera de aquellas personas amadas que nos cuidaban, o que la próxima caja blanca pudiese tener las iniciales de hermanos, amigos, compañeros, tal vez de uno mismo, llevándose para siempre junto con la carne fría todas las posibilidades, todas las ilusiones, todos los sueños de una infancia que jamás crecería. Esa triste certeza hacía más palpable a los niños yeclanos la realidad de la muerte, más amenazadora, más próxima, ineludible e inesperada. Yecla, hemos crecido en una clara comunicación con ella, aprendiendo a vivir un sincero y profundo respeto por quienes se está llevando, por los muertos y por aquellos que lloran su reciente falta. Esa comunión con la muerte marca de forma indeleble la personalidad yeclana con su dolorosa huella. Por ello, tal vez en Yecla se la mira directamente, no se la esconde, se la acepta y se la espera. Sí, por supuesto, con temor, con indescriptible ansiedad, pero con interés. La carne humana es débil y temerosa ante su final, pero el espíritu ha sido forjado ante el permanente recuerdo de inmediatez de la finitud de la vida, generando un sentimiento de proximidad emocional, de solidaridad vital con quienes nos están dejando, de respeto por sus restos, por su memoria, sintiendo cómo se alejan los últimos retazos de vidas ya acabadas. Amparamos a nuestros muertos, acompañamos su último viaje, estamos junto a los dolientes más cercanos, les recordamos. Yecla no evita la imagen de la muerte, la tiene presente en el centro de sí misma, necesita representarla. Quizá no tanto a la muerte como a su obra, a los difuntos, a los restos de vida que ya no están. Yecla vive sus entierros, los siente, los sufre, los sentimos, los sufrimos. Son la última posibilidad de mostrar compasión, amor, lealtad, de perdonar y pedir perdón a los que acaban de irse y de ofrecer una última despedida mientras el cadáver va terminando de enfriarse. Así los entierros son actos de amor, de cercanía, de proximidad con quienes hasta hacía muy poco respiraban el mismo aire. De amor, sí, por la vida y de esperanza invencible más allá de la muerte. Pues en cada entierro vamos ensayando el recorrido que antes o después nos irá llevando a todos. Célebres autores han sabido ver a Yecla como melancólica, fúnebre. Yecla es un pueblo terrible, decía Sorín, pero es una melancolía luminosa, la del pueblo del ciprés, la rosa y el viento, la del pueblo que ha sabido representar a la muerte, entenderla y saber esperarla. En la cara sur de la torre de la iglesia vieja se la ve en el centro del friso de las cabezas, flanqueada por las de aquellos que ella ha recogido, de lo que va quedando de los muertos. En los extremos, los rostros sorprendidos, tal vez aterrados, de quienes acaban de verla y ya no pueden ver, seguidos por otras dos cabezas inexpresivas, lánguidas y atónicas. Inicio de la desaparición de la carne. Por último, la macabra sonrisa congelada de dos cráneos. Aunque uno haya sido privado de mandíbula, todavía se adivina su gesto sardónico, su espantosa mueca, último vestigio de que en ellos hubo, tal vez, algún día alegría. Entre estos se ve la cara de una mujer que esboza tímidamente una tierna y lánguida sonrisa. Parece que nos quiera recordar los besos manriqueños y que se nos anima al último trance vital. Dejad el mundo engañoso y su halago. No se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis. La imagen de ese mismo templo, forjado por la singular devoción de nuestros antepasados, es forjadora secular de la de sucesivas generaciones, ya que, pese a las agresiones sufridas, mantiene firme, al menos todavía, su fúnebre mensaje reflejado en un tenue susurro de piedra.
No en vano era su suelo el sarcófago colectivo, generación tras generación, de aquellos que tenían la dicha de exhalar el postre aliento y ser enterrados en la sagrada tierra de Yecla. En ese exiguo espacio reposaban quienes nos transmitieron el germen de la vida y de la fe en Cristo, cuyas combinaciones de ácidos nucleicos todavía perviven en nuestros cromosomas. No solo están nuestros antepasados, también se daba piadosa sepultura a quienes dejaban la vida demasiado pronto tras empezarla. También allí terminaban entierros con ataúdes blancos. Niños que eran sepultados bajo el arco del coro, cuya cara inferior muestra encajonadas las de docenas de niñas y niños, como si las almas de los cuerpos que allí quedaron nos miraran desde el cielo a través de múltiples ventanas. Detalle macabro, pero que encierra una ternura infinita, fruto de un amor desgarrado y roto. La muerte, ya que no puede ser ajena, en Yecla no quiere ser tan terrible. Cuando ya no quedaba sitio, los restos pasaban al gigantesco osario excavado en la roca que ascendía hacia el castillo, cuya base iba siendo cimentada por las osamentas de quienes en vida, frente al sagrado cadáver, habían pedido a Jesús les ayudase a ser dignos de estar con él en la eternidad. Huesos que quedaban cubiertos desde lo alto del cerro por el manto de la Virgen del Castillo y el cuerpo desgarrado de su Santísimo Hijo. Desgraciadamente no para siempre, ya que ese osario, que debería haber sido considerado como un sitio sacrosanto, urna de yeclanos, desde hace décadas va siendo erosionado, arrancando de su hogar de piedra los pedazos calcáreos que un día fueron soporte de vidas, emociones, sufrimiento, esperanza y fe. Yecla recuerda la muerte. La tiene presente desde hace medio milenio en su corazón, las dos calaveras de la torre de la iglesia vieja, centro espiritual y reposo de sus muertos. Y una tercera, no hay dos sin tres. En el escudo de la representación hercúlea de la esquina del ayuntamiento, dominando la plaza, sede de poder temporal y lugar de ajetreo de los que un día han de morir, hemos de morir. Yecla, en su cultura, tradición y idiosincrasia, es un memento mori en sí misma. Es el pueblo de las tres calaveras. Reconocido así, ¿cómo extrañarse del patronazgo del Cristo del Sepulcro, la imagen de Jesús muerto, recién matado, injustamente matado, víctima de una flagrante ilegalidad y de abuso de poder manifiesto? En él podemos ver tantas cosas. Para empezar, a nosotros mismos, a aquellos seres queridos, amados, a los que se nos están yendo o se nos acaban de ir tras la insondable oscuridad del silencioso frío de los cuerpos exámenes. Personas a las que hemos amado, que nos han amado, criado, auxiliado, educado, a las que tanto debemos y tantas cosas habíamos querido decir, que tantas alegrías habíamos querido dar y ya no podemos. No podemos darles calor, caricias, besos, pero podemos darles respeto, memoria y el afectuoso cariño final lanzado más allá del tiempo al enterrarlos conmigo, de visitar y cuidar sus restos. Actitud que se debe extender también hacia aquellos que no nos fueron bien quistos, que pensamos que nos perjudicaron, que pensamos que trataban de dañarnos, de hacernos objeto de desprecio, de burla, que nos negaron ayuda en nuestra necesidad. A quienes no supimos apreciar vivos cuando ya se han ido, lo habitual en Yecla era, si no haberlos perdonado, al menos abandonar nuestra hostilidad hacia ellos. La dulce mirada que mano sabia, inspirada, supo dotar a la imagen del Cristo, nos ilumina, pues, a través de ella y de los agujeros de sus yertas manos, a través de los cuales le vemos también a Él en esos últimos momentos, junto a aquellos que, aunque no nos quisieron y no quisimos en vida, debemos aprender a quererlos en muerte. Ellos, por malos que nos parecieran, también son suyos, han pasado por el mismo desenlace que los que amábamos, han dejado las mismas lágrimas y vacío en otros corazones. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros mayores? No habléis mal de los muertos, deja en paz a los muertos, respeta a los difuntos, ellos no pueden defenderse. El Evangelio nos transmite el mandamiento de mandar, ordenar. Nos transmite el mandamiento como requisito imperativo para la perfección de amar a los que nos odian, a nuestros enemigos, de orar por los que nos persiguen. Y la amable imagen del Cristo desde el sepulcro nos recuerda y advierte como el ejemplo el deber de perdonar a los que ya no están,
si todavía no los hemos perdonado. Viéndole en su muerte, se nos hace presente la próxima nuestra y que, tras ella, estaremos tan indefensos como los que van delante y que habremos de ser sometidos a juicio inapelable, cuya medida será la que hayamos usado con los demás. Hace más o menos medio siglo que se fijó en las semanas de pasión la fecha en que se baja al Cristo, devolviéndole a su capilla en la tarde del Domingo de Ramos. Celebración, día en el que se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Bien, pues tras las palmas y los ramos, iniciamos la Semana Santa en Yecla con un entierro, el del Cristo del Sepulcro, cuando se le devuelve al suyo en el castillo, precisamente cuya entrada, la entrada del santuario, tiene enfrente a la imagen de la 14ª estación del Vía Crucis, mirando permanentemente a Cristo, mirando en ella permanentemente a Cristo cuando es descendido al sepulcro. Pero no acaba ahí, ya que entonces es cuando habrá comenzado una sucesión de actos funerarios que no deja de ser indicativa de nuestra manera de ser, que ayuda notablemente a entender el carácter yeclano, a definir nuestra idiosincrasia y que ciertamente muestra la base de nuestra actitud ante la vida, precisamente por el continuo recuerdo plástico de la muerte, y de la muerte por excelencia, la del Hijo de Dios en la cruz. Muerte como ejemplo de entrega desinteresada y total, de sacrificio supremo, de renuncia absoluta por y para los demás. Una muerte que, ante todo, sirvió para vencer a la muerte. La Semana Santa de Yecla es muy peculiar, cierto que cada vez menos. Como en tantas facetas, dejamos lo propio en busca del brillo y el oropel, ensanchando las orlas de vestidos y alargando las filacterias. Aunque afortunadamente todavía traslucen en ella grandes rasgos del alma yeclana, ruda, austera, pero a la vez tierna e infinitamente sensible. ¿Cuáles han sido tradicionalmente las devociones más sentidas por aquellos ásperos labradores, de piel curtida y alma encallecida por una vida amarga, llena de trabajos, sinsabores, renuncias, de dolor, pero que en su sufrida aspereza atesoraban serenidad, entrega, cariño, bondad, esperanza y una fe tan sincera como infinita? Desde luego entre ellas, si es que no lo son efectivamente, están las inspiradas por 3 imágenes de Cristo, de entre las múltiples que se muestran a lo largo de nuestras procesiones y permanecen en nuestros templos, imágenes que muestran lo terribles que fueron los 2 últimos días de Jesús. Hay multitud de crucificados, Cristos per mortem. Se podía ver morir a Jesús en la procesión del Calvario, en el tránsito del Cristo de la agonía al de la expiación. Se le ve muerto, acabado, como un pingajo colgado de una cruz en la procesión del silencio, impresionante precisamente por ese silencio que permite meditar en el mensaje de las llagas de Cristo. Una de estas imágenes que más piedad ha generado, y que generan todavía, es la de elección. En él vemos al hombre llagado, azotado, burlado, ignorado, víctima de odios, envidias y temores. La imagen del ser humano humillado y expuesto ante quienes le detestan, insultan y agreden, ansiosos de destruirlo, de aniquilarlo, juguete de inmundos caprichos. Imagen que mira con pena y comprensión hacia quienes han caído tan bajo, con perdón hacia quienes le maltratan, con amor hacia quienes le van a exterminar. Esa imagen triste no es sino el espejo de la realidad amarga de aquellos y estos yeclanos encallecidos por el trabajo duro y continuo, por la vida ingrata e injusta. Imagen de cercanía en el dolor compartido, verdadera forma de transmitir consuelo y esperanza, pero sobre todo enseña el camino que se ha de seguir. Sí, es una imagen pedagógica al recordarnos su mandamiento nuevo. Él sufrió y sufre, se le ve esperando inminente el peor suplicio de entonces. Decía Cicerón, nomen ipsum crucis absentia corpore civim Romanum, es decir, lejos de cualquier ciudadano romano el mero nombre de la cruz, pero no solo de su pensamiento, de sus oídos, de su visión, de su vida. Efectivamente, la cruz era el más terrible suplicio imaginable. Pero Cristo, al enfrentarse a la cruz, ya había superado a la muerte del alma y a enseñarnos a superar la muerte del alma antes de recibir la muerte del cuerpo.
En la imagen del exeomo no hay signo de odio, no se ve anhelo de venganza. En el exeomo de Yecla solo vemos compasión. Pero quizás las imágenes del Redentor más inspiradoras en el acervo yeclano, las que más intensamente nos transmiten su mensaje vital, las que mayor impresión provocan ante su paso, ante su contemplación, durante su transitar, son las de los Cristos muertos de Yecla. Las dos de Cristo que se llevan a sepultar, las protagonistas de los entierros. Parece que Yecla no sabe dejar a Cristo, no quiere dejar a Cristo y le acompaña una y otra vez hasta el final, en su entierro, en su fragilidad, en su indefensión. Yecla entierra una y otra vez a Jesús, lo entierra. O tal vez sería mejor decir que lo lleva a enterrar, con el corazón compungido y el alma en un puño, solícita a acompañar al proscrito, al ejecutado, al desechado, acompañando al que ya no puede defenderse. Está en nuestros genes, en nuestro aliento. Son los eternos, los místicos, los omnipresentes entierros yeclanos. La convivencia con la muerte, esperándola, mostrándola a todos y sobre todo a los niños. Afortunadamente en Yecla todavía sabemos educar en la plenitud vital, que incluye el sufrimiento, la tristeza y desde luego la muerte. Por eso en Yecla, en Semana Santa, hay 3 entierros del Señor. Domingo de Ramos, primer entierro, el del Cristo del sepulcro en el castillo. Martes Santo, traslado del Cristo yacente, el del colegio, el Cristo muerto, desde San Francisco hasta la Basílica, tradicionalmente acompañado por multitud de criaturitas, alumbrando con sus farolicos tras el lúgubre paso del cadáver de nuestro Señor. Niños valientes que enfrentan al frío de la noche, cuando no al gélido viento del norte que corta las caras como cuchillos de hielo. Niños que desde que pueden andar suben la cuesta de San Francisco tras las mortuorias andas. Clase de doctrina, catequesis sentida que se aprende paso a paso desde la inocencia de los primeros años, cincelándose en el alma con los destellos de lucecitas. Es realmente admirable ver a los padres, abuelos, tíos, cómo al acompañar a sus niños vuelven a serlo en el deseo de participar, de transmitir esa tradición tan piadosa y humana de nuestro patrimonio cultural y espiritual. Es otra pervivencia de los seculares entierros yeclanos. Procesión espontánea, desfile participativo, abierto a todos. Sería muy de lamentar que por afán de darle más brillantez aparente, mayor formalidad, se terminase por anular su hondo significado, perdiendo su esencia. Recordemos que los protagonistas en el acompañamiento al Señor son los niños pequeños, y Jesús quería que se les dejase acercarse a Él. Que no seamos nosotros quienes apartemos de su imagen, interponiendo a otros grupos, representaciones, autoridades, por el anhelo excesivo de pretendida brillantez. Que no se retrase tanto el inicio de esta procesión, que se alargue a horas inadecuadas para los pequeños. No seamos egoístas, no queramos lucirnos tanto y en todo momento, que hay más días, más actos, y dejemos que los niños sigan acompañando su imagen abierta. No impidamos que los niños se acerquen a ella. Por último, el tercer entierro de Jesús, la procesión de Viernes Santo por la noche, precisamente la denominada del entierro. Junto a la Virgen del Castillo, la más importante, solo equiparable en solemnidad a la del Cristo del Sepulcro. Es desde luego sobrecogedor el paso de Cristo muerto, del Cristo yacente. El silencio, el respeto que se impone ante su llegada. La gente se levanta en pie, mira los despojos desgarrados que muestra ahora la imagen de Jesús. Esta, más realista, menos amable que la del castillo, es otra connotación del mismo mensaje. Ahora se incide en el miedo ante el final de la vida, ante la tortura, la angustia ante la muerte espantosa y sobre todo ello, la fuerza de vencer esos miedos, la certeza de que podemos vencerlos, de atrevernos a ser buenos, a seguir el ejemplo de Cristo, de que podemos ser valientes para seguir el mensaje dado por Yeshua Bar Yosef, desde el sermón de la montaña, desde las bienaventuranzas, hasta las últimas palabras en la cruz y la ascensión. Pese a todas las amenazas, peligros y frustraciones con que la vida y el mal nos tratará de disuadir, siempre con dulces espejismos, amenazas terroríficas, las tentaciones siempre son dulces. Al paso del Cristo yacente, del último entierro de Cristo, brota en toda su belleza la ternura de la augusta alma yeclana. El abuelo, el padre, la madre, volviéndose al niño distraído que sigue charrando, le susurra de forma entre amable e imperiosa: «Nene, habla bonito, que pasa el Señor».
Pocas frases más declanas por significado y contexto. Quizás sea de las pocas ocasiones que van quedando en las que brota espontánea y necesaria la manifestación de respeto colectivo, de veneración, de comunicación mística individual e inmediata, enmarcada en el atronador silencio que se impone ante el paso del cadáver. Manifestación que pervive, pues está en nuestro ser el tener el alma dispuesta para comunicar con lo trascendente, y es ante la contemplación de esa plasmación de aquella muerte brutal, muestra aparente del final de toda esperanza, cuanto más fácil y necesaria puede ser esa comunicación muda, pero tan elocuente, fugaz, pero infinita, con la que el ser humano habla con su Salvador. Pues la muerte es el final de nuestras posibilidades. A partir de ella ya no hay opciones de cambio. Será cuando no podamos enmendar lo malo, ni aumentar los méritos. Será el final del examen de la vida. Más allá, Dios sabe lo que hay, qué y cómo. Quevedo, en sus sueños, satirizaba a los que a sí mismos se consideraban muertos de repente, colocándolos en el infierno, por despreciar las múltiples ocasiones en que se nos recuerda el cerrojazo que pondrá fin a la vida. No olvidemos que hemos de morir, que nuestro tiempo para atesorar y demostrar méritos es limitado. Nos lo recuerdan muchas cosas, tenemos muchos recuerdos presentes. En Yecla, las 3 calaveras y los 3 entierros de Cristo nos muestran día a día, cada primavera, que todos, también nosotros tendremos final. Se ha querido mostrar a Yecla como resumen y compendio del solar patrio. En la cultura española, de gusto por las expresiones místicas extremas, siempre barroca, han abundado los ejemplos de atracción abstracta por la representación de lo que del ser humano queda tras la muerte. Tradicionalmente por inspiración mística, como memento mori, recuerdo de lo inevitable. Actualmente, por inconsciente atracción hacia la estética vacía de lo estrambótico y grotesco, fruto de una omnipresente y desnaturalizada cultura materialista que admite solo lo inmediato, lo consumible y lo fugaz. Afortunadamente, permanecen todavía múltiples ejemplos vivos de presencias ejemplarizadoras, educativas, docentes de la muerte, desgraciadamente cada vez menos comprendidas. Quizás uno de los ejemplos de permanencia viva y todavía sentida de la representación de la muerte en su significado más puro conforme a la tradición española como memento mori, sea la que contra viento y marea mantiene el regimiento de caballería lusitania, aquí cerca en Valencia, en forma muy parecida a la que se mantiene en Yecla. Los dragones de la muerte, desde su creación hace más de 3 siglos, se caracterizan por mostrar cráneos y huesos en vestuario y equipo, como memoria de la necesidad de vivir de forma impecable, anhelando el bien, siguiendo las bienaventuranzas, para estar así preparados siempre para afrontar la muerte con esperanza y hasta con alegría, sabiendo que hemos vivido como Dios manda. El regimiento de Lusitania orla sus uniformes con 3 calaveras, igual que Yecla tiene 3 calaveras en su plaza mayor. La muerte, la inevitable, al final es tránsito para otra realidad, adecuadamente plasmada también en otros versos de Jorge Manrique. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Este mundo bueno fue si bien usásemos de él como debemos, pues según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos. Y aun aquel Hijo de Dios para subirnos al cielo descendió a nacer entre nos y vivir en este suelo donde murió. Hay un lugar en Yecla que muestra perfectamente el sentido de la muerte de Jesús, muerte espantosa como pocas. Según la síndrome de Turín y el sudario de Oviedo, su cuerpo humano, sensible y mortal, sufrió entre 110 y 155 heridas y después fue crucificado. Ese lugar es la entrada a la capilla del Cristo del Sepulcro. Mirando desde él, a través de la iglesia, se ve el gran cuadro que muestra a Cristo crucificado, muerto. Si vamos girando hacia la derecha, vemos a la entrada de la capilla una cruz desnuda, de la que ha sido descendido Cristo. Frente a nosotros encontraremos el cuadro de una piedad, donde está la madre doliente sosteniendo el cuerpo exánime del Hijo. Seguimos girando hacia la derecha y vemos tras la reja el sepulcro, la urna atesorando la imagen de Cristo, cadáver de su naturaleza humana
y sede de su naturaleza divina. Imagen torturada, mirada muerta pero llena de amor y esperanza, que parece que nos indica que no nos paremos mirándole, que sigamos girando para ver, por fin, el gran cuadro que muestra a Jesús resucitado, saliendo, abandonando el sepulcro, abriendo el velo oscuro de la muerte, ya amiga, pues tras ella podremos alcanzar la dicha de estar con Cristo tras la resurrección. Pero claro, siempre que recordemos que la muerte ha sido, pero ya no es el final. Es un buen ejercicio subir de vez en cuando al castillo para recordar todo esto, contemplando al Cristo del sepulcro y haciendo ese pequeño giro. No olvidar, y así no olvidar que tras nuestra muerte podemos conseguir o el bien supremo o la desesperación eterna. Ese ejercicio de memoria nos puede ayudar a vivir como Dios manda. Hagámoslo. Además ayuda a mejorar la salud corporal, al hacer ejercicio, al subir, prolongar la vida terrena y poder hacer así más méritos antes de encontrarnos de cara con la muerte en exclusiva, con la muerte de cada uno de nosotros. Quisiera terminar con un par de historias. No sé si viene muy a cuento, pero creo que personalmente sí. Una es de hace años. Ustedes recordarán, en la época del Estado Islámico, que había una serie de, bueno, el Estado Islámico, de las revoluciones árabes, etcétera, que de Libia pasó un grupo de yihadistas, de guerreros, de combatientes de la Guerra Santa, de la yihad, cruzó la frontera en Egipto y secuestró a 13 personas en un pueblo cristiano copto. Las llevaron a Libia, volvieron a cruzar la frontera, los pusieron de rodillas en la playa y allí les rebanaron el pescuezo, los degollaron, grabándolo. Se aseguraron de que las imágenes la vieran en el pueblo de origen de los 13 asesinados. La reacción de aquel grupo de cristianos coptos fue una misa para rezar por la salvación, no de los degollados, eran mártires, por la salvación y el perdón de los que les habían asesinado. Ellos pidieron por los que habían asesinado a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Demostraron que eran cristianos de verdad. Y las pequeñas historias, la segunda pequeña historia es más reciente. Ahora mismo en Oriente Medio está sufriéndose una guerra, violencia, muerte, destrucción. Y en el sur del Líbano hay una serie de pueblos que forman lo que se llama el corredor cristiano de norte a sur. Hay varias iglesias cristianas allí. Hay griegos ortodoxos, católicos maronitas, etc. El sacerdote que más o menos les guiaba a todos estaba en el santuario de Keleya y ante los pueblos musulmanes, chiitas, vecinos, había evidentemente gente de secular, destruidos por la guerra, por la acción de las bombas desde Israel, bueno, pues había gente, familias que no tenían nada que ver, que quedaban sin casa, quedaban en la miseria, en el abandono. Este sacerdote, esta comunidad cristiana, de Keleya, de Majayún, de Bulmaluk, les recibían en casa, les habilitaban casas, sitios donde pudieran vivir. Desgraciadamente localizados, esas casas fueron destruidas. Este sacerdote se acercó después de un ataque a ver cómo estaban, si había supervivientes, cómo podía ayudarles. Cuando estaba en esa labor, cayó otra bomba y murió. Ha sido llorado por todos, por católicos, ortodoxos, todo tipo de cristianos, incluso por los que normalmente los hostilizan, por musulmanes, rusos, etc. Porque lo he comentado porque creo que ese sacerdote católico nos ha enseñado cuál es verdaderamente el sentido que tenemos que encontrar en la muerte de Jesús cada vez que miremos al Cristo del sepulcro encerrado en esa urna de cristal que nos lo separa, pero nos lo acerca y hace que nuestro corazón sea una urna donde debamos llevar siempre la imagen del Cristo que nos demuestra que debemos de llegar siguiendo su mensaje hasta el final, por doloroso y amargo que sea. Muchas gracias.
mensaje pasa a formar parte de la historia de estas rogativas y del sentir más profundo de nuestro pueblo hacia el Santísimo Cristo del Sepulcro. Como broche cultural y espiritual de este acto, nos disponemos a abrir paso a una expresión artística que une de forma indisoluble la fe, la palabra y el sentimiento. En el umbral de la tradición, el Círculo Poético de Yecla nos ofrece hoy su brote más solemne, un recital de poesía religiosa en honor al Santísimo Cristo del Sepulcro y a nuestras queridas rogativas. Tras más de un cuarto de siglo sembrando versos, la Asociación Poética se une a nuestra corporación para transformar este auditorio municipal en un espacio de profundo recogimiento. En esta cita, la voz del círculo no camina sola. El recital aclamará la palabra eterna de los grandes clásicos, cuyas rimas han desafiado el tiempo, entrelazándolas con la sensibilidad única de autores yeclanos. Es un diálogo íntimo entre la herencia universal y el latido de nuestra tierra, donde cada estrofa se convierte en una rogativa y cada verso en un homenaje a la imagen que custodia nuestra fe. Sea este acto el cierre de un ciclo y el inicio de una emoción compartida, donde la poesía se despoja de artificios para encontrar su esencia más sagrada en el corazón de Yecla. Damos paso, pues, a la palabra hecha oración. Por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestras palabras. Y voy a hacer una pequeña introducción de en qué debe consistir el recital que hemos preparado con toda la ilusión del mundo. Y lo primero que tengo que decirles, además de agradecer su presencia, es que cuando me entrevisté con Juan Luis Conejero, hizo exactamente, me contagié de su entusiasmo, de su fervor. Y descubrí, a través de sus palabras, una figura esencial en el panorama histórico y religioso de nuestro pueblo. En esta ocasión, Círculo ha querido resaltar a los poetas yeclanos como muestra del talento y la pasión de la tierra. Por otra parte, hemos incluido en una esmerada selección al gran Lope de Vega, y a la entrañable Gloria Fuertes. Por seguir un orden, en cierto modo, cronológico, comenzaremos con mi compañera Amparo Silvestre, que nos va a leer un extracto del romance del Cristo del Sepulcro, que en verdad se trata de un trocito de la historia del siglo XVII del yeclano Cosme Gil, figura relevante, como todos conocemos, periodista, historiador y poeta. A continuación, nuestra compañera Manoli Lorente nos relatará también de nuestro maravilloso escritor Manuel Vicente Juan, el Santo Cristo del Castillo y su tradición. Seguirá Pepe Vizcaíno, dando voz al gran Lope, con la muerte de nuestro Señor, y luego continuará con Gloria Fuertes, que nos recitará el poema de A un Cristo recién muerto. Para finalizar, le resolveré la que les habla, Magdalena García, y he de manifestar que, antes que nada, me he dejado arrastrar en mi elección personal por dos poetas yeclanos contemporáneos que aparecen en vuestra revista, en nuestra revista de la rogativa. Como primera elección he escogido a la yeclana contemporánea Lola Vicente, con el Santísimo Cristo del Sepulcro cuando rodea nuestra iglesia vieja, y como segunda elección me he decantado por una parte, porque no quería alargar ni ser muy prolija, del retablo para la una del Santo Cristo del Sepulcro, patrono de Yecla, de Epifanio Ibáñez, que en concreto, bueno, he cogido la tercera parte porque es la que creo que representaba, por seguir así un orden, la escena de cuando bajamos al Cristo hasta que llega aquí, hasta nuestra ciudad. He querido dejar constancia, sobre todo, y resaltar el fervor y el talento yeclano, con poemas nacidos en esta tierra, y también he querido resaltar esa pasión
que nos inspira nuestro patrón, al que amamos y que nos ampara. Gracias otra vez, Juan Luis, y cofradía, por supuesto, el Santísimo Cristo del Sepulcro, por haber pensado en nosotros y depositar en círculo el caro don de la confianza. Gracias a todos. Doy paso a la reflexión. Estamos aquí preparadas. Corme Gil Pérez de Ortega, nacido en Yecla en 1725, fue militar, historiador y poeta. Dejó una obra inédita, fragmentos históricos de la muy noble, muy leal y fidelísima villa de Yecla. El legado de Corme Gil se publicó en Yecla en 2008, en una edición comentada por Inmaculada Pascual y Liborio Ruiz y presentada por Concha Palá. Editada en 2 volúmenes por la Casa Municipal de Cultura. El capítulo 18 está dedicado a la imagen de Jesucristo en el Santo Sepulcro del Castillo de Yecla. Comienza así. Venera nuestra católica devoción yeclana en el antiquísimo templo del castillo la sagrada imagen de Jesucristo en el Santo Sepulcro. Y termina diciendo: ha obrado su majestad inefables portentos, milagros y prodigios, con todos los hijos de esta su amante tierra, y no ha faltado ingenio que, aunque en llamas y sencillas voces reduce a la métrica sustanciación de el siguiente romance. El poema es larguísimo, cargado de sentimientos. Pienso que se ha leído muchas veces, pero creo que no se ha recitado. Me he tomado la libertad de reducirlo sin que pierda su esencia. Romance. A Jesús en el sepulcro, protector de los yeclanos, vivientes almas devotas en la mansión espartaria. Al auspicio de su auxilio, mi discurso se afianza, confiando recurrente de su numen la eficacia. Año de 1700, que al 59 rayan. Nuestra devoción yeclana fervorosa se consagra a Jesús en el sepulcro con pura y leal constancia. Estaban los campos yertos, tenebrosas las campiñas, los sembrados muy marchitos, áridas todas las tierras, los huracanes airosos con voracidad extraña agostan los tiernos tallos y secan las fuentes claras. En este conflicto Yecla hace eficaces instancias a su venerado clero y docto cura y exclama que en Jesús el del castillo consuelo afirma la patria. Con esta suposición ruegan, suplican y aclaman, desciendan a Jesucristo con penitencias, con ansias,
que aplaquen su santa ira y obliguen su piedad santa. Ofrecen un octavario de rogativas y tantas dificultades convencen del Congreso la elegancia. En este cabildo exponen la devoción, lo bizarro, lo católico, la fe, lo religioso, la gala, porque cada sacerdote el amor preconizaba. Día 22 de abril, a las 4 de la tarde, la clerecía en sus vallas, los sacrificios a punto y la villa congregada. Estaba el Verbo Divino en su sepulcro y estaba penetrando corazones y conmoviendo las almas. Ostentóse la ternura de los cristianos que bajan cargados de penitentes yugos, de rosetas que rasgan, pungentes agudos tallos, cilicios, cruces y hachas, y una multitud de antorchas que es imposible el sumarlas. La salve, la letanía, el rosario se repiten por la infausta, funesta, tupida noche, y a las 6 de la mañana empieza a voltear el eco de las campanas. Se concluyó el octavario, pero al descender las gradas de su trono para que se restituyese a casa, la esfera densa aparece, los vientos se despedazan, las nubes vierten abismos, los campos se enlagunaban, porque la lluvia copiosa acreditó su abundancia. Segundo octavario impone el pueblo en acción de gracias, pero aquí fueron los cultos, aquí las almas lloraban de ternura y devoción, y repetida la octava, se esforzaron los caudales para más solemnizarla. A tanto llegó el esmero de la devoción yeclana que a los gastos excesivos el fervor multiplicaba. No quedó a ningún yeclense regocijo que en la fragua de su humilde corazón no fomente por hazaña, ya con festivos obsequios, ya con ruidosas salvas, con almisonantes tiros y militares escuadras. Llega el día 6 de mayo, para que de su esperanza el regreso constituya la comunidad cristiana. Pero es tanta nuestra fe, tan muchas las confianzas, tan inaudito el fervor y nuestra firmeza tanta, que aunque no caiga el rocío, aunque se agosten las plantas, creemos que su inefable, regia piedad soberana nos ha de dar el consuelo, nos ha de colmar de gracia, nos ha de otorgar su afecto, nos ha de saciar las almas, regocijando a los hombres, fertilizando las azas, prosperizando las vidas, felicitando las casas, para que llenas de gozo las demostraciones gratas tributen sus holocaustos que por el néctar divino con que el Hijo sustentaba, por los dolores acerbos de tanta pasión amarga, no permita que nuestro fervor decaiga, que ningún yeclano auténtico, cuando de este valle salga, en su desgracia perezca, antes que todos renazcan cantando cánticos dulces e inmortales alabanzas al alto supremo solio de la Trinidad Sagrada.
Buenas noches. Yo les voy a leer un relato de Manuel Vicente Juan, de cómo se esculpió el Santo Cristo del Sepulcro. Curiosamente, este relato cuando yo era muy pequeña me lo contó mi madre y coincide con este de Manuel Vicente Juan. Está en su libro, está publicado en su libro Vuelo de pájaros y dice así. Bueno, se llama El Santísimo Cristo del Castillo y su tradición. Anochece. Desde lo alto de la colina se despliega una inmensa capa negra que envuelve al pueblo entre sus pliegues. Sobre los lomos de dicha colina se recorta majestuosa e insignificante a la vez la silueta de una ermita que recuerda tiempos pasados. Un silencio acogedor da vida a la vida. A lo lejos, una campana turba por unos minutos el silencio para dejar caer como lágrimas los toques plañideros de la oración. El interior de la ermita está envuelto en sombras, heridas apenas por los leves reflejos de dos velas que arden al fondo de una Virgen Bella. Al pie de esta imagen, un ser viviente que se hace casi imperceptible en la semioscuridad reza un recogimiento de ultratumba reina en el ambiente. De pronto, dos golpes suaves dados en la puerta resuenan en todos los ámbitos de la estancia, despertando de su ensimismamiento al ermitaño, que se santigua indolentemente bisbiseando el final de una oración. Se alza con ligereza, suspira y se dirige a la puerta alumbrándose con una media vela mientras el roce del áspero sayal apaga el ruido de sus pisadas. Se repiten los golpes más lentos y secos que la vez anterior, e inmediatamente, tras un chirriar frío, la puerta gira sobre sus goznes, enmareando en su lugar las figuras de dos hombres ante un fondo de estrellas. Después de cambiarse un saludo por ambas partes y tras una indicación, penetran en el interior donde la luz roja de la bujía ilumina débilmente estas tres figuras. Los tres visten sayal y el más viejo es el ermitaño. Su rostro es de trazos duros, pero en su alma se encierran los sentimientos más nobles y la caridad más generosa. Su cabeza destocada muestra unos cabellos blancos que al pálido reflejo de la luz parecen de oro. Los recién llegados son dos peregrinos que piden pasar la noche bajo cubierto. Sus rostros agradables inspiran confianza al viejo que, cumpliendo con la caridad cristiana, hace de gustoso. Vuelve a gruñir el cerrojo y los tres se alejan, perdiéndose en la oscuridad silenciosos como espectros. Han pasado 8 horas. El alba comienza a clarear y por oriente asoma medio disco rojo que manda sus rayos finos como puñales sobre la tierra. Uno de estos rayos fugitivos penetra en la austera celda del ermitaño, iluminándolo. Este, que ya está vestido, tiene el semblante lívido, a consecuencia de haber padecido una noche de insomnio, la que su cerebro ha sido mortificado por 1000 ruidos extraños. El reloj de pared desgrana a unas 6 campanadas. El monje púsose en pie y desapareció tras los umbrales de la puerta. Descendió unas escaleras, se internó en un corredor y penetró en la iglesia, donde oró breves momentos dirigiéndose al lugar donde dejara la noche antes a los caminantes. Llamó prudentemente para despertarlo, sin obtener contestación. Volvió a llamar 2 veces más con la misma suerte, hasta que, intrigado, invadido por un temor religioso, decidió franquear la entrada. Igual no sería su sorpresa al abrir la puerta y sentirse embriagado por un perfume delicioso que, emanando de un incensario invisible, adormecíale los sentidos. La sorpresa subió al punto al notar que los peregrinos misteriosos habían desaparecido, sin dejar rastro de su presencia. Paseó la vista por el recinto y sus ojos se posaron atónitos en un punto. Ante él tenía la imagen del Santísimo Cristo del Sepulcro,
expresión bella y líneas perfectas, como obra maestra de artistas divinos. Avanzó 2 pasos, dio un grito y cayó de rodillas en místico arrobamiento, mientras que por los intersticios de la ventana filtróse un rayo de sol que se posó en la cabeza del anciano como una bendición del cielo. Del amor de este anciano había nacido una tradición. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos por vuestra presencia, escucha y cariño. Como mi compañera Madalena ha comentado, voy a comenzar leyendo a Lope de Vega y el poema se titula A la muerte de Cristo nuestro Señor. La tarde se oscurecía entre la 1 y las 2, que viendo que el sol se muere, se vistió de luto el sol. Tinieblas cubren los aires, las piedras de 2 en 2 se rompen unas con otras y el pecho del hombre no. Los ángeles de paz lloran con tan amargo dolor que los cielos y la tierra conocen que muere Dios. Cuando está Cristo en la cruz diciendo al Padre, Señor, ¿por qué me vas desamparado? ¡Ay Dios, qué tierna razón! ¿Qué sentiría la madre cuando tal palabra oyó, viendo que su hijo dice que Dios le desamparó? No lloréis, Virgen piadosa, que aunque se va vuestro amor, antes que pasen 3 días, volverá a verse con vos. Pero cómo las entrañas que 9 meses vivió verán que corta la muerte fruto de tal bendición. Ay, hijo, la Virgen dice, ¿qué madre vio como yo tantas espadas sangrientas traspasar su corazón? ¿Dónde está vuestra hermosura? Que los ojos eclipsó donde se miraba el cielo como de su mismo autor. Partamos, dulce Jesús, el cáliz de esta pasión, que vos le bebéis de sangre y yo de pena y dolor. ¿De qué me sirvió guardaros de aquel rey que os persiguió, si al fin os quitan la vida vuestros enemigos hoy? Esto, diciendo la Virgen, Cristo el Espíritu dio. Alma, si no eres de piedra, llora, pues la culpa soy. Gracias. Y de Gloria Fuertes, pues he elegido el poema A un Cristo recién muerto. Qué bien se ve ahora, a la luz de tu muerte, el tallo de tu cuello, la flor de tu cabeza deshojada, las espinas silvestres, rosa de sangre de verdad, con el ojal bendito que te hizo la lanzada. Qué bien se ve ahora, a la luz de tu vientre, Madre Santa. Este despojo roto fue aquel niño rubio que junto al buey balaba. De aquel blanco cordero que nunca peleaba, hemos hecho este gallo de pelea derrotado en las tablas. Gracias. Bueno, para finalizar, como les he anticipado anteriormente, yo voy a recitar a 2 poetas yeclanos, en concreto un yeclano y una yeclana, y voy a comenzar con Lola Vicente Carpena con el poema El Santísimo Cristo del Sepulcro cuando rodea nuestra iglesia vieja. Y dice así: esbelta, señorial, allá en lo alto, única y elevada, continúa.
desafiando el tiempo, con el quehacer de estar serenamente, firme, aunque desabrigada. Que esto se dice pronto, aun conviniendo que es una maravilla en el paisaje. Nos señala el camino del ascenso, porque ascendemos siempre. Aunque quizás seamos los que quedan, el recio inconformismo, la avaricia, a punta decadencia. Cristo pasa dormido, rodeando la torre. Silenciosas carátulas admiran, no se percibe si hay contrariedades, descuellan las razones importantes. El orgullo, heredado y emotivo. Caminan caballeros, urna a cuestas. La pendiente es difícil, la superan. Continúan bajando detrás de cada torre de nuestra iglesia vieja. Hacia un lado, la calle de 11 vigas. Atrás pinos, el arco medieval, la mezcolanza de la vetusta Yecla. Gracias. Bueno, y para finalizar este entrañable y emotivo acto, he seleccionado un trocito para no ser muy larga y que ya estamos cansados y tenemos ganas de irnos a cenar, ¿no? Creo yo. Del retablo para la urna del Santo Cristo del Sepulcro de Pizarro Ibáñez, nuestro yeclano ausente, que también describe con palabras también a nuestro Cristo. Entonces he cogido la tercera parte, que creo que va a colación de lo que acabo de recitar y que viene bien para esto. Y dice así: qué pena das, Cristo mío, inerte, desnudo, yerto, cargando con tantas penas, herido por tantos fierros, sangrando por las esquinas de tu santísimo cuerpo. Los clavos en tus heridas dejaron sus agujeros, chorros de inocente sangre que claman justicia al cielo. Mas tú lo perdonas todo, todos los pecados nuestros. Ya no hay lágrimas bastantes para llorar tanto duelo. No mandes la lluvia ya, que los campos están llenos de las aguas que derraman nuestros arrepentimientos. Haz que tu sagrada urna se deslice sobre ellos, mar en calma, donde es faro el resplandor de tu cuerpo. Para que todos nuestros protagonistas conserven un testimonio duradero de este acto tan emotivo y de este brote cultural que hoy nos ha conmovido, llega el momento de los reconocimientos. Rogamos la presencia en el escenario del presidente de la Asociación de Caballeros y Damas del Santísimo Cristo del Sepulcro, quien, en nombre de nuestra corporación, hará entrega de los diplomas acreditados. En primer lugar, queremos agradecer la elocuencia y el cariño de María Rosario Puche Palau, presentadora de nuestra revista Rogativas. Solicitamos la presencia de nuestro exaltador, Tomás Jacinto Ruiz Ibáñez, cuya palabra se ha de dar a los
incalculable aportación artística y espiritual a este broche final, se hará entrega también de un diploma al Círculo Poético de Yecla, por haber convertido el verso en la más noble de las rogativas. Rogamos la presencia de su presidenta, Magdalena García. A ver, has conseguido emocionarme. Muchísimas gracias por vuestras palabras, de verdad, porque la trayectoria del Círculo ya avala son 25 años que parece que no, pero han habido cabida muchos actos, muchas cosas, y seguimos con ilusión y queremos seguir avanzando y que la gente se anime a escuchar la poesía, porque se puede escuchar todo con la poesía, la palabra de Dios, los mensajes, el cariño, el amor, todo tiene cabida en la poesía. Sigamos con la poesía poetizando, por favor. Gracias. Llegamos al final de este bendito acto de exaltación, un encuentro en el que la fe, la tradición y el sentir de todo un pueblo se han dado la mano. Para cerrar oficialmente este acto y en representación de toda nuestra ciudad, que ya aguarda con esperanza y devoción la próxima llegada de las rogativas, tenemos el honor de invitar a clausurarlo a la ilustrísima señora alcaldesa de Yecla, doña Remedios Lajara Domínguez. Sus palabras pondrán el broche final a este acto de exaltación de 2026, símbolo de unión, identidad y continuidad de una tradición profundamente arraigada en nuestra historia y en el corazón de los yeclanos. Que el espíritu de las rogativas nos acompañe siempre y nos guíe bajo la mirada protectora de nuestro patrón, el Santísimo Cristo del Sepulcro. Fuente de fe, consuelo y esperanza para todo nuestro pueblo. Muchas gracias por su asistencia y por compartir con nosotros este acto tan significativo. ¡Viva el Santísimo Cristo del Sepulcro! ¡Viva! Buenas noches, señor consiliario y párroco de la Purísima, presidente de la Asociación de Caballeros y Damas del Santísimo Cristo del Sepulcro, compañeros de la Corporación Municipal, cronista oficial de la ciudad de Yecla. No atravesamos días sencillos, tampoco es fácil ponerse a los pies de nuestro patrono y no sentir un escalofrío que te recorra todo el cuerpo. Y sin embargo, volvemos una y otra vez, un año y otro, a confiar en su protección y a confiarnos a Él, que lo conoce todo mucho mejor que nosotros. Así comienza mi saluda en la revista que esta tarde aquí se ha presentado, en la revista de las rogativas. Y con esa idea, en esa idea me quiero detener, porque pese a las dificultades que vemos que nos rodean, una situación de guerra en el mundo, el problema complicado de la cúpula de nuestra basílica, de nuestro símbolo más identitario, o las decenas de problemas que cada día nos acompañan o nos enfrentamos a cada uno de nosotros. Pese a todo eso, seguimos teniendo esperanza. La Asociación de Caballeros y Damas del Santísimo Cristo del Sepulcro, con su presidente al frente, Juan Luis Conejero, lo saben bien y por eso continúan confiando en su patronazgo. Conocen bien las dificultades y, sin embargo, cada año siguen organizando las rogativas a nuestro patrono. Enhorabuena por continuar manteniendo una de esas tradiciones que nos da personalidad propia y que nos hace más yeclanos. Y enhorabuena también a Tomás Ruiz por su impecable intervención de exaltación a nuestro patrono. La verdad es que a Tomás ya lo conocemos y sabemos bien de él su compromiso,
su compromiso con la fe, su compromiso con España y su compromiso con Yecla. Y creo además que en ese orden es el correcto. Y unido a todo eso, porque es lo que une a todos esos compromisos, también sabemos de Tomás su amor a nuestra patrona. Gracias, Tomás, porque ha sido un placer poder escucharte esta tarde. Y por supuesto también enhorabuena y gracias a todos los que han participado en este acto de las rogativas del Santísimo Cristo del Sepulcro, a Rosario y por supuesto también al Círculo Poético. Muchas gracias y buenas noches.